A lo largo de su historia, Roma asedió innumerables ciudades y fortalezas. En ocasiones, la resistencia fue tan impresionante que se convirtió en leyenda, como ocurrió en Siracusa o en Cartago. Pero a veces incluso una fortaleza o un asentamiento relativamente pequeños podían rechazar un ataque tras otro, causando importantes pérdidas y desesperando a un orgulloso Senado romano. La de hoy sería una resistencia tenaz que pasaría a la historia e inspiraría a las generaciones venideras. Se trata de Numancia, que durante 20 años resistió a la expansión romana por Hispania, desafiando a un creciente imperio que no paraba de obtener victorias contra otras grandes potencias. Durante la Segunda Guerra Púnica, Hispania se convirtió en un importante objetivo para hacer frente a Cartago, debido a la gran ayuda que recibía por parte de los nativos y de los recursos que obtenía. Tras la derrota cartaginesa, los romanos mantuvieron una intensa presencia militar, fundando colonias para controlar el territorio. Pero no todos los pueblos se mostraban abiertos hacia los recién llegados. No tardaron en estallar rebeliones que desembocaron en guerras. En el 179 a.C., Tiberio Sempronio Graco, padre de los famosos hermanos Graco, puso fin a la guerra contra los celtíberos, una gran coalición del centro-este de la península. Para ello acordó un generoso tratado y se mostró cercano y compasivo con los pueblos nativos, lo que llevaría a una relativa paz durante las 2 décadas siguientes. Tenemos poca información de estos años, pero sabemos que las fronteras se expandieron. La presencia militar habría sido menor, tanto que solo hubo un pretor en Hispania en lugar de 2, debido a la Tercera Guerra Macedónica. Pero la guerra no tardaría en volver, tal y como indican las derrotas mencionadas en un resumen de Livio para el año 154. Hubo una rebelión que provocó que se cambiase la fecha del comienzo del consulado al 1 de enero, por lo que tuvo que ser especialmente grande. Los protagonistas fueron de nuevo los celtíberos, esta vez motivados por una violación de sus derechos. Según narra Apiano, uno de los pueblos celtíberos, los velos, propusieron a varias tribus vecinas que se estableciesen en su ciudad, Segeda, levantando para ello una nueva muralla de 7 kilómetros. En cuanto el Senado lo descubrió, ordenó que se detuviese la construcción y les exigió un tributo y tropas para el ejército. Los velos se negaron. El Tratado de Sempronio prohibía la fundación de nuevas ciudades, pero no que las existentes se fortificasen. También los eximía de tributos y de contribuir con hombres. Pero el Senado respondió que cuando otorgaban un favor, este estaría en vigor el tiempo que Roma así lo considerara. Es un acto muy traidor, pero justificable a los ojos del Senado. Segeda formaba parte de la Confederación Celtíbera, que ya había dado bastantes problemas en el pasado, y la decisión de los velos de aumentar su población significaba que la ciudad no tardaría en convertirse en una amenaza importante. Debían acabar con ellos antes de que fuese tarde, y más cuando al mismo tiempo había estallado una rebelión de los lusitanos y los betones. El elegido fue el cónsul Quinto Fulvio Nobilior, que marchó con unos 30.000 hombres, un ejército consular, para exigir la rendición de la ciudad. Con las murallas aún en construcción, los habitantes huyeron y pidieron refugio a sus aliados arébacos. Estos los aceptaron y los acogieron en la capital de la Confederación, Numancia, comenzando una guerra que se alargaría tanto como la tregua que acababa de romperse. Los velos y muchos de sus aliados se refugiaron tras los muros de la ciudad, lo que significaba que los arébacos, junto a sus aliados lusones y titos, ahora estaban en guerra con Roma. Con Nobilior en camino, eligieron como comandante a Caro, un velo, y tendieron una emboscada a los invasores. Los romanos perdieron la batalla y 6.000 hombres, pero durante la persecución, Caro fue abatido por la caballería enemiga. Reorganizadas sus fuerzas, Nobilior llegó a Numancia 3 días después y acampó cerca. Ambos bandos se prepararon para una batalla frente a las murallas, pero Nobilior tenía un as bajo la manga: 10 elefantes enviados por el rey Masinisa de Numidia, que envió contra el enemigo en plena batalla. Los defensores nunca habían visto a esos animales, por lo que huyeron de vuelta a la ciudad, momento que los romanos aprovecharon para lanzar un asalto. Pero en el proceso, uno de los elefantes fue herido por una piedra, asustando a los demás con sus gritos y provocando una estampida. Los defensores aprovecharon la confusión para contraatacar y provocar importantes bajas.
Más adelante, la ciudad de Osilis, donde los romanos almacenaban sus provisiones, se pasó al bando arébaco, lo que empeoró la situación de los romanos. El año siguiente fue relevado por Marco Claudio Marcelo, que tras varios problemas acordó una tregua. El Senado la rechazó, así que Claudio hizo un acuerdo secreto a cambio de dinero. Este plan salvó Numancia, ya que cuando llegó su sucesor, Lucio Licinio Lúculo, tuvo que abandonar la guerra, atacando en su lugar a los váseos, quienes no estaban implicados en la guerra, con tal de conseguir dinero y poder. La paz duró 9 años, pero la violencia no había abandonado a sus vecinos. Los lusitanos se habían rebelado, siendo derrotados por Lúculo y Servio Sulpicio Galba. Sin embargo, la crueldad que usaron provocó nuevas rebeliones, en especial la encabezada por Viriato, que convenció a los celtíberos para unirse a la guerra. La respuesta fue el envío de un ejército de más de 30.000 hombres al mando del entonces cónsul Quinto Cecilio Metelo, conquistador de Macedonia. La campaña duró 2 años, y aunque logró vencer a los celtíberos, no fue capaz de rendir Numancia. Fue sustituido en el 141 por Quinto Pompeyo, que abandonó el asedio para socorrer a sus aliados sedetanos y sedetanos, atacados por Tanguino para alejar a los romanos de Numancia. Tras derrotar a los celtíberos en Evelinum, retomó el asedio, pero el duro invierno y los ataques le hicieron negociar una tregua. Oficialmente les exigía la rendición, pero en la práctica solo pidió la devolución de los prisioneros y un pago. Cuando Marco Popilio Lenas llegó y descubrió la estafa, le denunció, siendo llamado a juicio y declarándose ilegal la tregua. En el 136 enviaron a Cayo Hostilio Mansino, al mando de 40.000 hombres y dispuesto a acabar de una vez con la guerra. Uno tras otro los ataques fueron rechazados, y también sufrió varias derrotas. Una de ellas, en la actual Renieblas, dejó al ejército acorralado, por lo que tuvieron que negociar. Por suerte, el cuestor era Tiberio Sempronio, cuyo padre negoció la tregua años antes y se había ganado el respeto de los celtíberos, por lo que aceptaron las condiciones rápidamente, aunque pidieron a cambio que hicieran un juramento religioso. El resultado fue un escándalo en el que Mansino fue humillado y condenado, mientras que Sempronio vio arrancar su carrera política gracias a su alianza con los escipiones. El Senado no aceptaba la paz, pero no podía romper el juramento, por lo que encadenaron a Mansino y lo entregaron a los numantinos. Los defensores lo rechazaron, por lo que volvió a Roma, perdiendo su asiento en el Senado. La experiencia de Mansino sirvió de ejemplo para los generales que le sucedieron. Ni Lucio Furio Filo ni Cayo Calpurnio Piso intentaron atacar Numancia. La situación se iba volviendo cada vez más desesperada, pues la resistencia del asentamiento ya se había hecho célebre, y en una época de grandes conquistas suponía un peligro demasiado grande. La situación requería una solución inmediata y a cualquier coste. La historia se repetía. 12 años antes, Cartago había desafiado con la fuerza de sus defensas al poder romano, y no cayó hasta que Calpurnio Piso fue sustituido por Publio Cornelio Escipión, nieto adoptivo del famoso Africanus. Numancia se había convertido en otra Cartago, y de nuevo Calpurnio había sido inútil. Escipión marchó a Hispania al frente de 20.000 soldados y 40.000 aliados, a los que sometió a un duro entrenamiento para alejar las acusaciones que habían recibido sus predecesores. Ya preparado, acampó cerca de Numancia en otoño del 134 y analizó sus defensas. ¿Qué hacía que aquella pequeña ciudad fuese imposible de conquistar? Numancia era un castro o asentamiento fortificado en el actual Cerro de la Muela, a pocos kilómetros de Soria. A los pies del cerro discurre el Duero, así como los afluentes del Tera y el Merdancho, ofreciendo una protección mayor en los lados norte, sur y oeste. Además de los ríos, habían marismas en las zonas bajas de alrededor. También era un punto estratégico, ya que su posición dentro del sistema ibérico lo convertía en lugar de paso entre el Alto Duero y el Valle del Ebro. Las fortificaciones más antiguas datan del siglo VII a.C., aunque no se sabe con exactitud si fue fundada por los pelendones o por los arébacos, aunque cabe la posibilidad de que los segundos desplazasen a los primeros. El asentamiento era relativamente pequeño, casi 8 hectáreas, de las cuales 6 han sido excavadas. Las calles eran irregulares en trazado y en anchura, aunque estaban bien pensadas. La mayoría se orientaban de este a oeste y se escalonaban en cada manzana, de modo que podían reducir los efectos de los vientos fríos.
Estaban empedradas y contaban con grandes piedras en el centro para atravesar de una acera a otra, ya que no había alcantarillado, una característica también presente en muchas ciudades romanas. Las casas eran rectangulares y estaban divididas en 3 habitaciones, un salón, una despensa y un recibidor usado para actividades textiles, pero también para acceder a un almacén subterráneo donde se conservaban los alimentos. Fuera contaban con un corral. El castro estaba rodeado por una muralla de piedra de 3,5 metros de alto, 4 de ancho y con un parapeto de adobe de 1,5 metros. Cada 30 metros había una torre, y 2 flanqueaban las 4 puertas, orientadas hacia los puntos cardinales. Entre la muralla y las casas había una calle para facilitar el movimiento de las tropas. Las defensas, aun contando con la protección del terreno, no parecerán gran cosa, pero servían para dar ventaja al auténtico peligro, los defensores. La economía en estas regiones dependía principalmente de la ganadería, lo que obliga a robos de ganado y saqueos periódicos, además de ser sociedades con un fuerte carácter guerrero. Las fuentes recalcan la fiereza y el honor de sus guerreros, con la infantería luchando junto a hábiles jinetes y siendo maestros de la guerra de guerrillas. Cuando se trataba de defender su libertad y la seguridad de su gente, era seguro que lucharían con todas sus fuerzas y hasta el final. Prueba de ello eran las numerosas victorias que habían obtenido contra los romanos a lo largo de los años, a menudo superados ampliamente en número. Escipión evaluó la situación y las experiencias de sus predecesores, y decidió no tomar la ciudad por la fuerza, sino mantener un cerco y rendirla por hambre. La clave era evitar el enfrentamiento en la medida de lo posible. Mientras aseguraba el cerco, hizo una salida hacia el territorio de los Váseos, aliados de los numantinos, que les suministraban alimentos. Recogieron todas las provisiones que pudieron y quemaron el resto, además de arrasar los campos. Durante la expedición sufrió varias emboscadas, pero fue tan precavido que evitó pérdidas importantes. De regreso a Numancia para pasar el invierno, llevó a cabo su plan maestro. Lo primero fue pedir a las tribus aliadas que enviasen las tropas que pudiesen, tras lo cual dividió sus fuerzas. A continuación, hizo levantar un impresionante cerco o circunvallation alrededor del castro. Medía en total 9 kilómetros y consistía en una empalizada sobre un terraplén, con torres y con un foso por delante. A lo largo del recorrido habían 7 campamentos, donde las tropas estaban distribuidas para hacer frente a cualquier ataque. Los numantinos salieron en varias ocasiones para desafiar a los romanos, y lanzaron también varios ataques que fueron rechazados. Esto llevó a Escipión a mejorar aún más las defensas. Levantó un muro de piedra muy similar al del castro, de 2,40 metros de ancho por 4,50 de alto, incluyendo el parapeto. Cada 30 metros levantó una torre dotada de artillería, usadas también para mandar señales en caso de ataque. Durante el día se ondeaba una bandera roja, y de noche se encendía una fogata. La mitad del ejército quedó a cargo de proteger el muro, con unos 20.000 preparados para hacer salidas, mientras que los restantes estaban de reserva. Otro problema era el río, por donde los defensores podían recibir suministros mediante barcas. La solución fue colocar una torre a cada lado en los puntos de confluencia de los afluentes, con una viga entre ambas en las que se insertaban cuchillos y puntas de lanza, y que la fuerza de la corriente hacía girar. De esta forma nadie podía entrar ni salir, ya fuese en barca o nadando. Esta impresionante obra de asedio mandaba un poderoso mensaje a los habitantes de Numancia. Roma no iba a fracasar otra vez, y dejarían que muriesen de hambre antes de luchar. Los defensores no se quedaron con los brazos cruzados. Lanzaron varios ataques sucesivos contra el cerco romano, pero todos terminaron en fracaso. No obstante, un tal Retógenes y 5 hombres lograron cruzar la muralla durante una noche nublada, pidiendo ayuda a varias ciudades vecinas, pero ninguna aceptó por miedo al nuevo general. A medida que pasaban los meses, la comida iba escaseando más y más. Según Apiano, los numantinos comían bastante carne y bebían vino con miel, algo factible en un lugar con tanta presencia de la ganadería y al que los comerciantes accedían. Sin embargo, el análisis de los huesos encontrados apuntan a un mayor consumo vegetal, en especial frutos secos, como también señalan los molinos. Sin pastos no era posible mantener a los animales, y después de muertos, la carne no tardaba en estropearse. Sobre el número de habitantes hay pocos datos seguros. Por lo que se sabe de la distribución de los edificios, se han calculado entre 1.500 y 2.000 habitantes.
muy lejos de los 4.000 guerreros que menciona Apiano, ya que eso significaría que la población total habría podido alcanzar los 16.000. Pero debido al asedio, muchos de los habitantes de los alrededores se habrían refugiado en el interior, por lo que una cifra superior a los 4.000 no es para nada disparatada. En todo caso, más habitantes significaban mayor capacidad de defensa, pero también más bocas que alimentar. La sobrepoblación habría agotado las reservas a mayor velocidad, y el hacinamiento, junto con el hambre, habría ayudado a propagar enfermedades. Sin comida y desesperados, los numantinos empezaron a comerse a los muertos, y después a los vivos. Tras 11 meses de asedio, los defensores se rindieron. Pero sabían que su resistencia había herido en el orgullo a los romanos, por lo que no mostrarían ningún tipo de piedad una vez entrasen. Por ello, la mayoría de los supervivientes, en un último intento por salvar su honor, arrojaron al fuego sus pertenencias y se dieron muerte unos a otros. Cuando Escipión entró, no quedaba nada de lo que apropiarse, quitando a un pequeño grupo que se rindió y que fueron vendidos como esclavos. En aquel verano del 133 a.C., se ponía fin a 2 décadas de resistencia, durante las cuales entre 60.000 y 80.000 romanos perdieron la vida. Antes incluso de la caída de Numancia, su reputación entre los autores contemporáneos era ya legendaria. No en vano fue citada más de 300 veces por 22 autores, en especial Apiano, que mostró una descripción muy detallada a partir de los escritos de Polibio, que estuvo presente en el asedio. El nombre de Numancia quedó desde entonces ligado a la resistencia de un pueblo por su libertad, siendo considerados héroes. Pero conforme fueron pasando los siglos, esta leyenda empezó a sustituir a la realidad. Desde la Edad Media, los reyes hispánicos buscaron reforzar su poder relacionándolo con la mítica ciudad, algo que se desarrollaría todavía más durante la época de los Austrias. Siglos después, la leyenda fue usada para reforzar la resistencia contra la invasión napoleónica de 1808, empleándose al servicio del nacionalismo en momentos como la Guerra Civil Española. Pero lejos de esta fama, la ciudad en sí, que fue arrasada por Escipión y reconstruida más adelante, se perdió. Originalmente se había situado junto a Zamora, pero varios autores le dieron su ubicación real junto a Soria, siendo excavada de forma intensa por Adolf Schulten a partir de 1906. En la actualidad, 2/3 partes del castro han sido excavadas, y también se han localizado los restos del cerco romano. Pero en la actualidad, el yacimiento se enfrenta a un nuevo peligro: las ambiciones del mundo actual. Es por ello que desde 2006 está en la lista roja de patrimonio en peligro. Más allá de la leyenda, la realidad es que una pequeña fortaleza habitada por fieros guerreros fue capaz de contener al imparable ejército romano, el cual se había embarcado en una audaz conquista del Mediterráneo contra la que nadie podía hacer frente. La fuerza y la determinación de los celtíberos, ya famosas de por sí, alcanzaron en Numancia un nivel que se mezclaría con la leyenda, inspirando a generaciones futuras por todo el mundo a resistir, sea cual sea el precio a pagar, con tal de defender su libertad.